días, hermanos. Eh, para empezar, me gustaría darles como una pequeña advertencia. El mensaje de hoy no va a ser un mensaje sencillo, no va a ser un mensaje muchas veces amigable, tal vez para todos, pero por eso justamente somos una iglesia que se está reformando hacia la Biblia, y eso es lo que yo voy a intentar hacer. Que el Señor este tiempo, bueno, mientras estaba preparando este mensaje, he pedido que el Espíritu Santo me ayude a poder eh, dar este mensaje acorde a lo que la palabra dice al respecto de las misiones. El tema que he titulado de mi prédica hoy es la obra misionera de ser testigos por el poder del Espíritu Santo. Entonces, antes y para comenzar ya de una vez este tema, me gustaría mencionarles que dije esta advertencia porque he visto en lo poquito que he podido conocer otras realidades en otros países, de muchas personas, de muchos hermanos, que no dudo que sean hermanos, que no dudo que tengan la intención de querer alcanzar, como dicen, ¿no? Almas para Cristo, de pensar de que el misionero es aquella persona que está simplemente allá, que tiene que ir afuera, a otra cultura y hacer cosas para Cristo, ¿no? Si tú estás pensando tal vez esto, hermano, probablemente tenemos que repasar de nuevo la base bíblica de lo que es ir a hacer misiones. Y por eso es que quiero hacer un poco más, ir al corazón del pasaje bíblico o de los pasajes bíblicos que nos hablan al respecto de ir afuera, ¿no? A hacer misiones. Vamos, y quiero preguntar primero, ¿qué es lo que ustedes entienden de misiones? ¿Dónde en la Biblia nos llaman a hacer misiones? Alguien, quiero que puedan participar en este momento. Si alguien quiere mencionar algún pasaje bíblico que recuerde que nos llama a ir. ¿Alguien? Mateo 28, muy bien, exacto. ¿Algún otro pasaje más? Yo puedo proponer de repente Lucas 24, 45, 49, por ejemplo. ¿Sí? Lo voy a leer rápidamente, nada más solo para buscar ahí en Lucas 24, 45, 49. Lucas 24, versículos 45 al 49. Dice así la palabra del Señor. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Sí? Ese también es un pasaje que habla al respecto de ir, ¿no? A las naciones, ser testigos, de recibir el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué otro pasaje más? Romanos 10. Más o menos, ¿qué dice, hermano? Excelente, 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 ¿no? De ser enviados, de predicar. Yo voy a proponer ahora el último pasaje y con esto voy a empezar. Hechos 1:8. Creo que eso la mayoría no conocemos, ¿verdad? Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y ese va a ser el texto base en el cual voy a centrar esta prédica. Hechos 1:8 dice lo siguiente: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Muy bien. Este va a ser, como les digo, nuestro texto base para el día de hoy, para la prédica de hoy. Porque si no entendemos que este pasaje nos está hablando acerca también del corazón de qué es ir y ser testigos, y que esa es la base de ser misionero y de hacer misiones, nos vamos a perder quizás en el camino en hacer cosas para Cristo o en el nombre de Cristo, pero
descuidemos tal vez lo más importante, ¿sí? Ser testigos. Había un predicador, se llama Craig McClure, que mencionaba lo siguiente, dice: yo escuché de Charles Spurgeon decir que todos los creyentes son misioneros, y él no estaba de acuerdo, ¿no? Este predicador, Craig McClure. Y él decía, no, porque aplicar el término misionero, lo voy a citar, a todo cristiano es como minimizar o subestimar el trabajo de los misioneros que laboran por la causa de Dios en las naciones. Yo por mi parte estoy más de acuerdo con Charles Spurgeon. Yo sí creo que todos los creyentes son misioneros. Y eso es lo que voy a un poco también demostrar hoy día en base a Hechos 1.8. He escogido Hechos 1.8 en particular porque estamos estudiando toda la serie del libro de Hechos, ¿verdad? Entonces, por eso voy a escoger esta parte y quiero notar la primera parte para que puedan ver conmigo qué es ser un testigo, porque eso es lo que está hablando en la palabra, ¿no? Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Entonces, ¿qué es ser testigo? ¿Cómo ser un testigo? He dividido en dos partes esta prédica. La primera es eso, ¿qué es y cómo ser un testigo? Y la segunda parte será ¿a dónde? Para ser un testigo, no solo basta tener las ganas de ir, de salir al mundo. Eso lo puede tener cualquier persona. Pero lo primero que tenemos que entender, si queremos ser muy bíblicos, es que se tiene que ser un verdadero creyente, ¿no? Que tenga el Espíritu de Dios en él, que conoce del Señor Jesús. Por supuesto, si va a ser testigo, ¿qué va a hacer? Va a dar testimonio de algo. ¿El testigo qué hace? Conoce una situación, es testigo o presenció algo y puede testificar, ¿no? En términos legales, cuando el juez llama a los testigos es porque alguien evidenció, puede hablar acerca de algo que conoce, que sabe. Y es lo mismo para el creyente. Uno primero tiene que ser un creyente que conoce de Cristo para dar testimonio de Él. Esa es la importancia de por qué también el Señor les llamó a sus discípulos para dar testimonio de todo lo que ellos han vivido, de toda la vida, los 3 años que el Señor ha estado con ellos puedan hablar acerca de eso. Entonces, claro, acá en la parte inicial dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Pentecostés, que eso es justamente lo que va a pasar después, llega el Espíritu Santo con poder para manifestar especialmente en esa época que realmente estas personas que hablaban y testificaban de Cristo eran realmente los seguidores del único Dios verdadero, que se manifestaba a través del Señor Jesucristo. Y lo hizo en Judea, lo hizo en Samaria, lo hizo en los gentiles. Vimos ahí a Pedro con Cornelio y él decía, wow, los gentiles también iban a ser salvos. Sí. Y ahí vemos esas pocas ocasiones donde se manifiesta con poder, específicamente como dice el pasaje. Nosotros hoy en día no vamos a sufrir ese mismo hecho que pasó en Pentecostés. Ya no. Pero no podemos negar que el Espíritu Santo mora en nosotros como creyentes. Y que el Espíritu Santo nos empodera a poder ser verdaderos testigos de Cristo, ¿no? En nuestro tiempo, esa es la manera en la cual el Espíritu Santo está operando, ayudándonos a poder ser cada vez mejores testigos de Cristo. Entonces, ser un testigo es alguien que puede dar testimonio de cómo piensa Cristo, de cómo habla Cristo, de cómo actúa Cristo, como dijo el pastor, del carácter de Cristo. Me gustaría entonces que podamos buscar en sus Biblias Gálatas 5, 16, 23. Gálatas 5, 16, 23. Esto es importante porque si realmente como creyentes tenemos el Espíritu Santo,
¿Cómo se va a reflejar de manera práctica el dar testimonio de Cristo? Ser un verdadero testigo de Cristo. En Gálatas 5 nos muestra los frutos que produce el Espíritu Santo dentro del creyente, dentro del testigo. Gálatas 5, 16, 23 dice: digo pues, anden por el Espíritu. Voy a leer desde el 16 para que vean un poco el contraste entre andar por la carne y andar por el Espíritu. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y esa última parte, entre el 22 y el 23, se refleja cómo es que se debe ver en la práctica la vida de un testigo de Cristo, que tiene y que refleja el fruto del Espíritu Santo, ¿no?, externamente en acciones. Eso es lo que nosotros somos llamados a dar testimonio, el carácter de Cristo. Cuando damos testimonio de Cristo, estamos dando testimonio de que estamos sometidos en obediencia a quien nosotros llamamos nuestro Señor y Dios. Cuando tú actúas en el mundo, eso es lo que estamos dando a conocer. Y por ahí es lo más importante y lo que tenemos que nosotros tener mucho cuidado. En lo que tenemos que tener cuidado es cómo nos estamos reflejando al mundo. ¿Qué testimonio estamos dando al mundo? ¿No? Vamos a dar un testimonio de la obra del Espíritu Santo que transforma las vidas de las personas, o estamos dando testimonio quizás de nuestro pecado. Porque si estamos haciendo un mal trabajo en dar testimonio, probablemente la gente va a pensar que el cristianismo es una mentira, como lamentablemente he podido escuchar en muchas personas, amigos incluso, que piensan eso, que el cristianismo es una farsa, ¿no?, porque han tenido malas experiencias con personas llamadas cristianas, ¿no? ¿Somos conscientes de esto, hermanos? De que tenemos un gran llamado a ser testigos de Cristo. Miren en el libro de Hechos también, en el capítulo 2, versículos 44 al 47. Y este es lo ideal tal vez para la iglesia. Esta es la manera en la cual la iglesia estaba demostrando ser testigo de Cristo. Hechos 2, 44 al 47 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Con todo el pueblo. ¡Wow! Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Lo que hablaba el pastor Viti me hizo recordar justamente esa parte, ¿no? Pero eso se va a lograr solamente cuando la iglesia, los testigos, realmente cumplamos nuestra función de ser testigos. Eso es lo que vimos acá en este pasaje de Hechos 2, 44, 47. La iglesia se dedicaba a ser testigos y dar testimonio de cómo es Cristo,
y automáticamente el Señor obraba en añadir los que eran salvos. No necesitamos hacer más. No, no piensen que tampoco estoy en desacuerdo con las actividades que se puedan hacer anexas. Pero esto es lo principal. Esto es la base, lo fundamental. Lo demás queda en un segundo lugar. Lo demás puede ser o no, puede funcionar o no. Y sí, tal vez sí funcione. Pero acá no se está cuestionando el hecho de si es funcional o si tiene efectividad, sino qué es lo que es más bíblico. Ese es el punto. Y lo bíblico, lo que nos manda la Biblia es hacer testigos o ir a ser discípulos, como decía en Mateo 28, ¿verdad? Mateo 28, 19 al 20 dice, Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado, ¿no? Creo que ese es uno de los pasajes que también no sabemos casi de memoria, ¿verdad? Pero el hecho de ir y hacer discípulos empieza con siendo un discípulo, que hago otros discípulos de Cristo, no míos, ¿no? De Cristo. Y es casi lo mismo que se hace cuando uno es testigo. Porque cuando tú eres testigo, ¿qué das testimonio de quién? ¿De ti? No, de Cristo. Tú reflejas a Cristo, das testimonio de cómo es Cristo, de lo que conoces de Él, ¿no? Y cuando haces discípulos, ¿qué le enseñas? A Cristo. Básicamente esos dos pasajes están enteramente conectados. Yo diría que es lo mismo. Lo mismo, hacer discípulos y ser testigo es lo mismo. Quiero permitirme leer esta parte que le puse para leer. Por lo tanto, todos al ser cristianos somos llamados a ser testigos de Cristo. Y si esto es así, entonces todos los creyentes somos llamados a ser misioneros y predicar de Cristo donde vayamos. Donde vayamos. Ahora, eso es justamente esa palabra, donde es lo que me va a llevar a la segunda parte de mi prédica. ¿Dónde somos llamados a ser testigos? Vean la siguiente parte del versículo 8 de Hechos 1, 8. Dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en este tiempo el Señor les está llamando a los discípulos, a sus testigos, a dar testimonio ¿dónde? En Jerusalén, donde se encuentran, en Judea, en toda la provincia, en Samaria, que es la provincia romana al norte, y hasta lo último de la tierra, o sea, más allá, ¿no? Yo no quiero hacer una interpretación alegórica en la teología al momento de estudiar la parte de la interpretación, la exégesis. Hay una forma de poder interpretar el pasaje que es alegorizar. Es un poco irresponsable de mi parte si es que yo digo, acá ir a Judea significa que tengamos que ir primero acá a nuestro país, y ir a Samaria es ir tal vez al lugar donde no nos gusta. No, eso sería un poco irresponsable de mi parte, alegorizar de esa manera y interpretar de esa manera el pasaje. No, no quiere decir eso el pasaje. Pero no podemos dejar de notar que hay un orden natural en ese llamado del Señor de ir y ser testigos. Si vemos, y digo orden natural porque está empezando desde lo más cerca a lo más lejos, ¿verdad? Empieza de su entorno cercano y se va extendiendo naturalmente, ¿no? A lo más lejos. Y en ese sentido podemos entender que nosotros también podemos hacer lo mismo, empezar por nuestro entorno cercano, ser testigos aquí y ahora. ¿Cuál es nuestro entorno más cercano? Nuestras familias. Si nosotros no somos capaces de ser testigos en nuestras familias, con nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros familiares, o en nuestros trabajos, o en nuestras escuelas, los niños, ¿no? En nuestros vecindarios, etcétera, en la calle, ¿cómo creen que sea posible ir afuera si no somos capaces de hacerlo aquí? Entonces, ese es el primer campo misionero que tenemos. Ser misioneros aquí. ¿Dónde? Aquí. Empecemos aquí, en nuestras casas.
Pero si tú, hermano, sientes en el corazón de que has tenido ese llamado de ir fuera de tu entorno, muy bien, está bien, no está mal, no digo que ese es pecado tampoco. Dios puede poner eso en el corazón, el amor por alguna ciudad, por algún país, y está bien, hay que seguir orando para que el Señor confirme eso y que la iglesia también. Te voy a poner una analogía. Yo soy administrador de empresa de profesión, pero quiero ponerte una analogía del mundo de las empresas. ¿Han escuchado de las franquicias? Las franquicias, o para que una empresa pueda franquiciar, tiene que primero, como requisito, ser el líder en su mercado, o sea, el lugar donde se está desarrollando. Tiene que tener una fuerte cultura organizacional, una fuerte marca, que todos puedan reconocer que realmente esta empresa está ahí y está posicionada como una de las mejores. McDonald's, por ejemplo, es una franquicia, ¿no? Y tiene locales ¿por dónde? Por todo el mundo. Usted puede encontrar en la China, en toda la... Bueno, en la China creo que no tuvo éxito, pero bueno, llegó y se extendió, porque empezó en su lugar natal, se hizo fuerte y tuvo la capacidad de poder salir. Creo que esta analogía la podemos aplicar un poco también para la iglesia, en el llamado de ser testigos. ¿En qué sentido? Porque si nosotros somos capaces de poder tener éxito, hacer testigos aquí entre las personas que nos conocen y nos conocen bien, pues yo creo que ese es el momento adecuado donde esta persona que tiene ese deseo de salir va a poder salir, porque demuestra que realmente es un testigo y que está preparado para ir a otras realidades más difíciles de diferentes maneras, donde no vas a estar con los que te puedan necesariamente comprender, entender en lenguaje, en diferentes cosas. No está tu gobierno, no tienes a nadie en el campo fuera, ¿no? Transcultural. Entonces va a ser más difícil. Tal vez te vas a un lugar donde ni siquiera hay otros cristianos, el gobierno no es creyente, no sé. Puede ser más difícil, pero si tú estás bien plantado y eres un cristiano maduro, eres un verdadero testigo de Cristo, pues cuando salgas vas a poder también replicar este mismo modelo y hacerlo bien, tener éxito. Por eso ponía la analogía. Pero claro, esto no es solamente la responsabilidad de cada persona. También, de hecho, está involucrada la iglesia, los pastores, los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que van a enviar a estas personas. Entonces, claro, los pastores tienen que ver que realmente estas personas que quieren salir fuera de la cultura, primero lo sean aquí, que den evidencia, den frutos de que realmente son testigos aquí y ahora, ¿no? Entonces, ahora, claro, ahí surgen las preguntas. Si tú quieres salir afuera, si tú quieres salir fuera del país o de tu cultura, ¿la iglesia puede dar testimonio de que tú eres un testigo de Cristo? ¿El mundo puede dar testimonio de que tú eres un fiel testigo de Cristo? ¿Tu familia, tu entorno, tu iglesia, tus pastores? Y gracias a Dios también nos ha dado maneras de poder identificar cristianos maduros, testigos fieles de Cristo. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, vamos a ir hasta el 15, por favor, si lo pueden proyectar. Pero empecemos la parte inicial, dice 1 Timoteo 3. Esto ustedes lo conocen, ¿no? Tal vez han estudiado un poco en eclesiología, o quizás recién están estudiando, no lo sé, pero lo hemos visto más y lo hemos relacionado más con los requisitos para escoger ancianos, pastores, diáconos. Dice, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, sino no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar
también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Y vamos a saltar al versículo 15 que dice: pero en caso que me tarde, Pablo está hablando a Timoteo, ¿no? Y le está dando esas instrucciones. Dice: pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Me gusta la versión NTV. No sé si por ahí la pueden poner. Betu, ¿la puedes leer? Quizás sí le pueden pasar el micrófono, por favor. Ella usa. Ok, perfecto, ya. En la NTV menciona un poco más clara, ¿no? Es una Biblia de la Nueva Traducción Viviente, es una Biblia que está un poco parafraseada, pero nos permite entender en palabras más sencillas este mismo mensaje. Dice: para que si me retraso sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de verdad. Lo que está diciendo acá Pablo a Timoteo es que no solamente esto es exclusivo para los pastores, sino que estos han sido, Timoteo ha sido llamado a identificar a un verdadero, maduro creyente que tiene estos rasgos. Pero dice acá en el 15: pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo deben conducirse todos en la iglesia. O sea, todos debemos aspirar a seguir este modelo de los requisitos del pastor, del diácono. Todos. ¿Cuánto más un testigo que tiene que ir a representar a Cristo afuera? Yo creo, sin temor a equivocarme, porque también hay otros pastores que opinan lo mismo, que son mucho más sabios que yo. Está Paul Washer entre ellos también. Una vez escuché en una entrevista que habló de lo mismo. Creo, sin temor a equivocarme, que estos deben ser los requisitos que también un testigo, un misionero debe tener para salir. Además, si vemos la labor del misionero fuera, que ha sido enviado a ser testigo, a ser discípulos, ¿qué es la labor que va a realizar? Si no es prácticamente la misma que va a ser un pastor: de levantar una iglesia, de evangelizar, de discipular. Es básicamente lo mismo. No veo mucha diferencia, la verdad. Y luego vamos a ver, por ejemplo, un claro ejemplo es la iglesia de Antioquía, ¿no? En Hechos mismo, cuando está Pablo siendo escogido por Dios para poder ser enviado fuera, ¿no? Pero sale ¿de dónde? De la iglesia de Antioquía. Antioquía, que está al norte, ¿no?, de Jerusalén. Esa es una gran iglesia notable, con un nivel de maestros, profetas que tenía, que envían a Pablo. Mírense la talla de ese misionero, Pablo. ¿Y qué tipo de misioneros ahora nosotros debemos mandar en nombre de Cristo? Si nos medimos, creo que no estamos ni siquiera en los talones, ¿no? Pero yo creo que aspiremos, mostremos ser verdaderos testigos de Cristo. Como aplicación, quiero mencionar que cada una de nuestras acciones, todo lo que tú estás haciendo hoy en día, ya está dando testimonio de algo. Tal vez no te das cuenta, pero ya estás dando testimonio de algo. El punto es si estás dando testimonio de Cristo. ¿De qué estás dando testimonio, hermano? ¿De una vida transformada por el Señor o solamente estás dando testimonio de tu pecado? Eso es algo que les dejo para que podamos meditar, que podamos reflexionar. Cuando la gente te vea, puede decir realmente, sin conocerte, que estás dando testimonio de Cristo. Y esto es importante porque, como les decía hace un momento, muchas personas he escuchado decir: no, los cristianos son hipócritas, los cristianos se excusan, ¿no?, en decir estas cosas, que son unos falsos, solamente quieren tu dinero, etcétera, etcétera. Eso es lamentable, pero eso es porque hemos fallado en dar testimonio de Cristo y estamos dando testimonio de cualquier otra cosa. Estamos dando un falso testimonio, más bien, de quién es el verdadero Señor.
de su carácter, ¿no? Solamente estamos dando testimonio quizás de la inefectividad, ¿no? Digamos, aunque no es inefectiva la palabra, pero eso es lo que estamos tratando de dar a entender al mundo, ¿no? Y eso es terrible, hermano. Dios nos guarde de poder dar un mal testimonio del Señor, ¿no? Voy a citar al pastor Sugel Michelén, que mencionaba lo siguiente al respecto. Dice: el cristiano debe preguntarse en toda situación: ¿cómo puedo yo en esta circunstancia dar testimonio de Dios? ¿Cómo puedo ser yo un testigo de Dios en medio de la enfermedad? ¿En medio de este problema económico? ¿En medio de este conflicto personal? ¿En medio de esta transacción comercial? ¿Cómo puedo ser un testigo de Dios en la manera como educo a mis hijos? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo me divierto? Wow. Eso es sorprendente, pero me anima a que se pueda entender que el ser testigo es muy profundo y llega a todos los aspectos de nuestra vida. Y para nuestros líderes y la iglesia en general, que va a enviar a los que serán misioneros no solo acá, sino fuera de nuestro entorno, es que se aseguren de que los que serán enviados sean verdaderos testigos aquí y ahora, en su entorno, en sus familias, antes de ser enviados a otro lugar. Seamos una iglesia bíblica que envía misioneros bíblicos a levantar iglesias bíblicas, hermanos. Vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, querido Dios, tú exaltado, santo, santo, santo. Permite, Señor, que esta iglesia amada, Señor, pueda ser fiel testigo, Señor, de quién es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, para que cada vez estemos más llenos de Él y podamos dar un correcto testimonio de quién es nuestro Señor, de quién gobierna nuestra vida. Ayúdanos, Padre, porque no somos capaces en nuestras fuerzas humanas. Necesitamos del poder de tu Espíritu Santo para lograrlo. Para que no reine nuestra carne, sino reine tu Espíritu. Para que seamos cada vez y la gente pueda ver a través de esta iglesia a Cristo y quiera correr a sus brazos, Señor. Es la mejor manera de poder mostrarles tu amor, de poder evangelizar, Señor, y llevar el mensaje a sus corazones. No solo de palabra, porque de conocimiento hasta los ateos pueden conocer mucho, Señor, y el diablo sabe. Pero necesitamos personas que no solamente conozcan, sino también demuestren en actos, Señor, ese conocimiento, que puedan ser verdaderos testigos de Cristo donde vayan, Señor. Gracias, Padre. Oramos y te pido y te ruego, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias.